Bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy vamos a conversar acerca de la historia. Nos acompañan tres distinguidos historiadores que expresarán sus puntos de vista y sus ideas acerca de cómo se investiga la historia hoy en México, cómo se escribe, cómo se difunde, en qué situación se encuentran las publicaciones que abordan estos temas de gran interés. Agradecemos la presencia de Alejandro Rosas, divulgador de la historia y escritor. De Ilan Semo, también historiador, profesor y dedicado al tema del tiempo presente. Gracias por la invitación. Y Evelia Trejo, profesora, investigadora y que tiene como uno de sus puntos centrales de interés la reflexión sobre la historiografía. El tema, como sabemos, es de una gran amplitud. Cada uno de los puntos que hemos mencionado podría dar para muchísimas discusiones y de hecho en congresos, en publicaciones, en nuestras mismas clases hemos tocado estos puntos. Sin embargo, en un esfuerzo por condensar las ideas centrales de esta temática de la investigación histórica, que en México cuenta con una extraordinaria tradición. La verdad es que el linaje de los historiadores de todos los tiempos es importantísimo para nosotros. Pero nos gustaría que Evelia nos platicara, ya con esta inclinación y ese interés hacia la historiografía, cómo ve este conjunto de trabajos alrededor de la historia, desde la escritura, la investigación, en fin. Bueno, en primer lugar hay que decir que la historia, como una disciplina, como una ciencia y un arte, como lo han definido algunos de los más notables pensadores como ciencia y arte, la historia goza de una salud envidiable hoy en día. Goza de cabal salud, aunque eso no quiere decir que no tenga algunos focos que tendría que prender como de alerta para que no se conviertan en enfermedades tempranas. Y bueno, una de las razones por las que goza de una salud envidiable es porque se expresa en muchísimos temas, porque hay lugar para una gran cantidad de preguntas, porque hay una creatividad muy grande y porque desde los marcos institucionales que ya tiene años visitando, pues la historia tiene como marcos de referencia muy claros, pero al mismo tiempo una relación con otras disciplinas que se enriquece día con día. Entonces, en realidad la historia está hoy en un muy buen momento por esas razones, porque prácticamente no hay un tema de la vida de los hombres que no resulte apetecible por parte de los historiadores. No se pueden, digamos que restringir a una denominación como de historia política, historia económica, historia social, porque cada uno de estos planos se desdobla en una gran cantidad de elementos y además surgen otros muchísimos. No sé, la historia de la medicina, la historia de la prensa, la historia de las mujeres y ahora también recientemente la historia de la masculinidad, la sexualidad, en fin, hay una abundancia inmensa de temas y eso hace que la disciplina esté como en efervescencia permanente. No hay, digamos, que algo que la contenga y eso tiene mucho de positivo, aunque también, insisto, podría tener elementos para decir, a ver, cuidado, ¿qué estamos haciendo con esta, digamos que energética actividad de historiarlo todo? Eso creo que es un punto central para mí. También hay otro fenómeno que es muy interesante. La tradición, digamos, de utilizar básicamente fuentes documentales se ha ido rompiendo. Mencionabas hace un momento el caso de la prensa, no solamente como objeto de estudio, sino como fuente de información, las entrevistas, las imágenes. Es decir, estamos realmente en una amplitud, en una exuberancia de temas y de fuentes que es muy rica y que no solamente se da en el ámbito mexicano, sino que nos ha permitido dialogar con los colegas extranjeros. Ilan, en este sentido, ¿cómo percibes esta práctica de los congresos que ya tiene varias décadas y que creo que cada vez es mayor? ¿Cómo lo percibes en el marco de esta producción y qué es lo que nos aporta? Bueno, digamos que ahí es donde se expresa muy claramente esta efervescencia de la que hablaba anteriormente Evel. Es una efervescencia, mira, yo que me dedico al siglo XX, que entre otras cosas está movida y hasta movilizada por el hecho de que muchas de las certidumbres que guardábamos sobre el siglo XX se han caído en los últimos 20 años. Esa es la verdad. Y la pregunta por nuestro pasado se ha vuelto una pregunta de la sociedad entera. Digo, hoy en día el concepto de revolución, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Qué es esto del concepto de revolución? Si es algo que tiene que ser modificado radicalmente, si vemos qué es lo que pasó con ese concepto, qué es lo que pasó con las revoluciones en el mundo, ¿verdad? Después de la caída del muro de Berlín, es muy difícil seguir pensando en la revolución como se pensaba hasta hace 30 años. Bueno, esto ha movido no solo a los historiadores, sino a muchísimas otras disciplinas a incursionar en la reflexión de su pasado. Si vemos la historia cultural, ¿verdad? La historia de la sexualidad, la historia de las mujeres. Es decir, ha habido una multiplicación de objetos historiográficos. Y yo diría que cada objeto hoy en día casi tiene su método propio, ¿verdad? Y se ha convertido en una disciplina propia. Entonces, por ejemplo, yo viendo los congresos de este año a los que no asistí, porque suceden cada 2 meses y reúnen ya a decenas de especialistas. Bueno, uno fantástico sobre la historia de la sexualidad en el siglo XX, por ejemplo, en América Latina. Otro a lo que te referías, que es muy importante, la idea de centrar el estudio del pasado solo sobre fuentes textuales que se llaman archivos está en crisis. Hoy la imagen es, por supuesto, una de las fuentes principales. Las cosas, lo que queda de los vestidos, lo que queda de las armas, las cosas mismas. La imagen en sí trae consigo muchísimos problemas historiográficos que apenas estamos tratando de resolver, ¿verdad? De cómo leer una imagen. Es algo que se lee de manera muy distinta a un texto, un cuadro. Pues un cuadro tiene un lenguaje propio, ¿verdad? Y la verdad es que hay que reconocer que tenemos todavía cierto, yo no diría analfabetismo visual, pero apenas estamos viéndonos con este gran universo de la imagen. Imagínate lo que dirán dentro de 50 años de la televisión como fuente historiográfica. ¿Qué sucede en esa pantalla? ¿Cómo descifrarlo? ¿Cómo decodificarlo? Hoy en día el ADN, pasando a otras fuentes, ¿verdad? El ADN, todo lo que han descubierto los biólogos, se ha convertido en fuente. Entonces, digamos, en congresos lo que uno ve de esa efervescencia fantástica es una especialidad cada vez mayor, es un rigor y una profesionalidad que no existían en los historiadores de antes. Eso sin duda alguna. Sí, yo creo que este es un cambio muy significativo y entre esta exuberancia de temas a los que ustedes se refieren, está también otra problemática, que es la de la percepción de todas estas realidades y la forma como la vamos procesando, que en el caso de las imágenes quizás se vuelve un fenómeno más agudo, aunque creo que también acerca de los textos podríamos decir algo análogo. Un fenómeno que me parece que también ha sido crucial para que esto se desarrolle, para que la historia se consolide, es el auge de la historia regional. Esta tradición de muchos años, del centralismo, en fin, que desde obras como pioneras como la de Luis González, Este pueblo en vilo, empezó a abrirse. Y ahora estamos con un conjunto, una gama muy rica de historiadores que están trabajando a nivel regional, a nivel estatal, pero que además interactúan en diversos temas, lo cual ahora nos permite mirar con una perspectiva muchísimo más amplia los fenómenos de carácter nacional. Alejandro, por supuesto, en esta riqueza que nosotros advertimos, y una riqueza creciente en términos de la investigación, ¿cómo se transmite este saber a espacios sociales más amplios? ¿Cómo se transmite este saber a espacios sociales más amplios? Mira, yo pienso y creo que realmente podemos hoy hablar de una apertura en términos de la historia y del conocimiento de la historia que quizá no habíamos vivido en el siglo XX, o que al menos en los últimos años del siglo XX empezó a darse de una manera muy abierta, muy de divulgación, porque finalmente creo que eso es. La divulgación es tomar exactamente todo este procedimiento o todas estas grandes investigaciones que terminan siendo obras historiográficas, porque creo que una buena divulgación necesita forzosamente pasar por esas obras historiográficas fundamentales para explicar,
y a partir de ahí entonces tratar de explicar en un lenguaje distinto a la gente, al médico, al abogado, al ama de casa, al maestro, que no tienen ni tiempo para leerse los 10 tomos de la historia moderna de México, sobre Porfirio Díaz, de Cosío Villegas, que no se van a meter al Zamacois del siglo XIX para entender qué fue la intervención o la época de Santana. Y que, sin embargo, yo creo que la apertura democrática sí ha traído ese interés en que la gente está ávida de conocer la historia. Por una parte, recordemos que el siglo XX se llenó, aunque todos los países tienen historia oficial, es un hecho que nosotros abusamos quizá de esa historia oficial, sobre todo en la manera en que se daba a conocer, que era la obra nacional, que era el libro de texto gratuito, independientemente de que la academia hacía su trabajo, que tenía sus hay grandes trabajos historiográficos a lo largo de todo el siglo XX, pero no había ese vínculo entre el trabajo académico y la gran sociedad o la sociedad que se desenvuelve cotidianamente. Y creo que exactamente el proceso democrático también abrió la posibilidad de que esos trabajos historiográficos, esa gran academia, empezara a bajar a través de cuestiones de divulgación, simplemente en la manera de contar la historia. Ya tenemos, por ejemplo, desde Luis González y González, en esa manera desparpajada, bonachona de contar las cosas, muy agradable, y sin embargo es un gran académico. Y tenemos toda una serie de historiadores que se van metiendo en esta idea de la divulgación y que hoy ya es una realidad. Y hoy ya tenemos un sinnúmero, cientos de textos de divulgación, revistas, por ahí hay 2 en este año del Bicentenario, relatos e historias, y me parece que la de 2010, que finalmente se forman a través de la academia, pero que ya en un lenguaje de divulgación. Entonces, desde luego yo creo que todos estos elementos son los que hoy convergen en el 2010 a permitirnos decir que la historia se ha democratizado, que ya no solamente responde a la propia academia y a su dinámica, como bien lo explicaban, a todos estos temas que se están regenerando o reinventando, o redescubriendo dentro de la academia, sino que ya se transfieren también al conocimiento de una sociedad que está esperando conocer esa historia. Ahora, simplemente para terminar esta primera parte, creo que es muy importante mencionar, dentro de esta lógica, que hoy parecería en el 2010 que hay muchos textos de historia y que nos vamos a llenar de historia de México y de Hidalgo y de Zapata y de la Revolución, pero no, yo creo que es parte de este proceso ya de varios años, yo creo que cuando menos unos 10, 12, 15 años, en que ya hay mucho material de lectura, y lo comentábamos, mucho material de lectura en todos los ámbitos, de divulgación, de la academia, en las universidades, en las instituciones, que está al alcance de la gente ya mucho más fácilmente que antes. Entonces, para que también nuestro público no piense que, como digamos que estamos haciendo como historiadores nuestro agosto en el 2010, que desde luego no lo es, porque realmente este tipo de trabajos, de ensayos, de crónicas, de biografías existen o vienen impactando de una manera importante en el mercado editorial desde ya hace varios años. Bueno, aquí entramos a un tema controversial. Si efectivamente esta apertura de la historia tiene que ver con una realidad política o ficción política del país, como quisiéramos verlo, o tiene que ver mucho más con la propia dinámica de la disciplina. Creo que en este punto hay algo muy interesante. O'Gorman decía que los mexicanos nos confesamos cada 100 años. Algo hay de eso. De manera tumultuosa a veces. Tumultuosa, sí, esa confesión puede ser a lo mejor muy vibrante, aunque no necesariamente haya penitencia o salvación, ¿verdad? Bueno, me parece que O'Gorman, con su fino sentido del humor, mencionaba esto a propósito de las conmemoraciones, y justamente lo que está pasando en este año 2010 es que ya hay una tradición sólida en la vida académica que nos permite mirar de manera distinta estos temas, pero desde antes. O sea, ya hay el Hidalgo que se viene pensando, que se viene investigando, o la misma revolución. Lo que tú decías de la revolución, o sea, pasamos a lo mejor de una visión un tanto simplista de la revolución que se explica por qué y cómo surgió, a una muchísimo más rica, muchísimo más diversificada, y que no solamente tiene que ver con los fenómenos de los caudillos, sino con esas grandes transformaciones que vive el país en distintos momentos. En este escenario que nosotros estamos viviendo y viendo desde hace varias décadas, la formación del historiador tiene que ser distinta a la forma como antes se pensaba, ¿sí? Podíamos nosotros pensar que en un tiempo pues había una historia básicamente política, económica, de las mentalidades, y ahora es imprevisible
cuántas facetas se van a abrir para estos temas y para los jóvenes y los futuros historiadores. Ilan, ¿cómo se prepara hoy un historiador? Mira, esa pregunta es básica y quisiera continuar un poco con la reflexión sobre la democratización de la historia, que están muy ligadas, porque ha habido un cambio provocado en parte por los alumnos, provocado por las nuevas generaciones que traen consigo el espíritu de los cambios que han sucedido en el país. Mira, lo primero es que hoy toda enseñanza mínimamente aceptable de la historia para un alumno de primero o segundo semestre de universidad y después debe partir de la idea de que no hay una verdad histórica única, de que cada época produce una multiplicidad de visiones sobre el mismo acontecimiento. La historia es un proceso de escritura polisémica. Una sociedad produce múltiples visiones, todas ellas legítimas sobre el pasado. Y conciencia histórica significa atribuirlas a cada una de estas visiones la verdad que se merece. No hay una, hay muchas verdades. Tantas verdades como quienes se meten a la tarea de escribir historia, recordar el pasado, hacer la investigación. Entonces, tenemos en realidad, los historiadores pasan por un proceso muy complejo, ¿verdad? Donde el historiador joven, donde cómo trabajas en un campo donde cada acontecimiento produce una multiplicidad de visiones y todas esas visiones son legítimas, las de izquierda, las de derecha, las conservadoras, las católicas, las seculares, las jacobinas, las radicales, distintas filosofías. Entonces, la conciencia de que yo creo que hay un trauma en nuestra escritura de la historia y es la historia oficial, porque sí fue extraordinariamente poderosa. Generaciones y generaciones y generaciones de mexicanos se educaron con un libro de texto que les postulaba una verdad por encima de la sociedad en su conjunto. Y era un libro hecho por el Estado, ni siquiera por los historiadores individualmente. Era que pasaba adoctrinamiento totalmente. Era una fábrica de adoctrinamiento. Historia, adoctrinamiento e ideología fueron un homólogo en este país, una suerte de mantra religioso con el cual apenas empezamos a acabar. Pues es una mentalidad profundísima en la sociedad mexicana. La idea de que cuando hables de historia lo que debes esperar es muchas visiones, claro, mucha polémica. La única manera, yo creo, de producir hoy en día un tipo de formación de historiadores que apunte hacia la nueva identidad, que es la identidad en pluralidad, la identidad en la pluralidad. Sí, este país tiene muchas historias, tantas como protagonistas de esa historia, como gente que no está de acuerdo, como el otro cuenta la historia. El desacuerdo debe ser el centro de nuestra escritura de la historia, para que cada quien, cada franja, cada grupo regional, grupos de indígenas, de empresarios, etcétera, pongan a debate permanente. Es la única manera de tener una historia con la cual nos identifiquemos. Y para mí ese es el punto que el mismo estudiantado ha traído a las clases, pues son parte de esa experiencia. Por supuesto, y creo que entre los cambios más relevantes que nosotros podemos advertir en las últimas décadas es precisamente aceptar esta idea de la diversidad. Durante mucho tiempo estaba la noción, digamos, predominante de que la historia llevaba a la verdad. La historia llevaba a la verdad. Ahora sabemos que esto, decía nuestro querido maestro Eduardo Blanquel, la verdad no existe como tal, pero el historiador tiene que actuar como si existiera, ¿sí? Con gran rigor, lo cual creo que es una buena fórmula. Pero esta historia de bronce, como se le ha llamado mucho tiempo, de personajes, algunos individuos relevantes, en fin, también contribuyó a castigar algunas épocas históricas y a borrar ese pasado que no nos parecía o revolucionario, o luminoso, en fin, el caso del Segundo Imperio, o la época de Huerta, o el mismo régimen porfirista, o la cristiada, ¿sí? En general, toda la experiencia religiosa de la sociedad mexicana es una de las castigadas. Ni siquiera está, con excepción de algunos trabajos de Álvaro, pues, sí, sobre el siglo XIX, claro, etcétera, y algunos pocos, sí es una sociedad religiosa.
profundamente. Lo fue desde el siglo XVIII, lo fue en el siglo XIX, lo es menos en el siglo XX, eso sí. Pero ese es un tema hasta la fecha. Fue tabú y ahora es un gran misterio que hay que empezar a desentrañar. ¿Sí? Por supuesto, y que no podemos obviar porque forma una parte esencial, digamos, de la cultura de este país. Y naturalmente, esta fragmentación de la historia que nosotros vivimos, junto a otro fenómeno que creo que también es muy prototípico de esta producción, que es una historia acartonada, solemne, sí, que no baja esta realidad humana que finalmente es en la que se mueven los procesos históricos y que se convierte en algo muy distante para el público común. Alejandro, tú que has trabajado esta línea, ¿cómo ves esta relación ahora entre, ya mencionaste algo de la investigación especializada, o sea, cómo vamos a un nivel social amplio a acabar con esos esquemas que rompían la visión del proceso? Porque yo diría que en los medios académicos ya estamos muy convencidos de que esto se tiene que trabajar, ¿no? Que forma parte de nuestra historia. Pero justo por lo que decía Ilan, por esta tradición muy arraigada, ¿cómo vamos a romper desde la divulgación esta fragmentación artificial de la historia y esta historia maniquea que se ha consumido durante mucho tiempo? Yo coincido totalmente con lo que dice Ilan, en el sentido de que qué bueno que en la academia ya entren los estudiantes con esta idea de no es una verdad, no existe la verdad histórica, y yo siempre digo, cuando haya algún foro, alguna conferencia, si algún historiador les llega a decir, aquí les traigo la neta de Hidalgo, córranle, cruz, que se vaya el diablo, eso no existe. Es el fundamento, yo creo que tanto, y ustedes lo tienen muy claro en términos de la academia, como los que hacemos divulgación seria, valga la expresión, en el sentido de llevarla a la gente, es exactamente, son interpretaciones. Y yo creo que ahorita el gran conflicto de la divulgación es que cuando, al menos en lo que me toca a mí, que es a través del periódico, a través de la radio, a través de ciertos espacios en Internet, que también es otra de las herramientas importantes hacia el futuro, en la gente sigue permeando la idea de que hay una verdad. Y entonces te hablan del verdadero Juárez. Y si tú dices que lo que habría que admirar en Juárez no es el origen o la raza o que haya sido indio zapoteca, sino su visión de Estado o su visión de que él se concibió a sí mismo como un ciudadano, entonces ya eres un traidor, un maldito traidor de México, vendepatrias. Y con todo sucede muy claro, sucede con ejemplos tan simples como los niños héroes. Hablar de los niños héroes no por el sentido de heroicidad del momento, de que sí sacrificaron la vida voluntariamente, etcétera, sino simplemente por decir que quizá fue un fraude óseo lo de 1947 cuando encuentran los llamados niños héroes. Entonces ya es un vendepatrias. Sí permeó demasiado esta idea de una sola verdad. Y yo creo que exactamente lo que hoy la gente necesita o la gente está buscando es, y les simbra, realmente les simbra decirles que quizá que Juan Escutia no se aventó no se envolvió en la bandera y se aventó del castillo de Chapultepec, pero eso no le quita el acto de heroicidad, generosidad y patriotismo que tuvieron estos muchachos que eran más de 6. Entonces, creo que desde luego la divulgación está muy en el tono de lo que está haciendo la academia, de tratar de llevarle a la gente visiones total y absolutamente distintas, interpretaciones que pueden ir desde lo más conservador hasta lo más liberal, paradas en el centro, la visión de que para unos puede ser Villa un asesino que fue muy bueno como militar durante la campaña contra Huerta, pero luego se desquició. Es decir, recuperar estas partes humanas, estas partes cotidianas de los procesos, de los personajes y de los hechos, creo que es fundamental para la divulgación también. No podemos ahora en la divulgación llegar con la idea de que, bueno, pues quitemos estos santos para poner estos otros. Al contrario, así era Hidalgo, o así es como hemos podido reconstruirlo a través de todo lo que sabemos por los estudios historiográficos. Hoy sabemos que, pues sí, de repente es el hombre que da el paso, es el hombre que tiene la visión de atreverse, que rompe su momento intelectualmente, pero también se le subieron los humos y de repente ya era Alteza Serenísima y permitió ciertas matanzas, como todos en procesos violentos, como todos los personajes. Es decir, aquí no, y creo que eso es lo que, hacia donde vamos en términos históricos, en términos de investigación histórica. Es decir, dejar esos maniqueísmos que tú lo decías, Gloria, hace un momento, quitar ya buenos y malos, no, somos matices y somos grises, más que blancos o negros. En este sentido, el trabajo de reconstrucción del pasado a través de una visión más articulada, porque naturalmente la perspectiva de lo que ocurrió
interesa a la gente, interesa a la sociedad, debería interesar muchísimo a los políticos, por ejemplo. Creo que esta visión general que nosotros requerimos y esta diversidad es un saber de interés social, como lo decías en este momento. Pero creo que también algo que nos ayuda mucho a esta diferenciación es distinguir este discurso político a través del cual se fueron generando estas imágenes, incluso en el mismo proceso de la independencia o la revolución. Como sabemos, somos tan conmemoradores que ya al año, 2 años de la independencia, el inicio de la lucha, ya estábamos conmemorando, y con la revolución pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, hay una parte de un discurso político que se explica como tal, y por otra parte, bueno, esta indagación histórica. Creo que también nos ha ayudado mucho entender las simbologías que se van generando en distintas circunstancias, en distintos momentos, porque el niño artillero, porque los niños héroes, en fin, toda esta tradición de imágenes, hasta aquellas que se construyen a principios de siglo por Justo Sierra, donde dice, bueno, es que son el ejemplo de los valores que los niños deben ir conociendo, todas estas figuras de la historia. Creo que por otra parte, como mencionaban ustedes, la interdisciplina, la interrelación de todos estos fenómenos nos ha ayudado muchísimo. Claro, antes se hablaba de interdisciplina cuando estaba junto un historiador con un biólogo, aunque no hubiera esa compenetración de diferentes ideas. Creo que ahora estamos dando un paso muy importante en ese sentido, y el saber histórico se ha enriquecido, y desde diferentes disciplinas pues hay un gran interés por saber cómo se formó todo este saber a lo largo del tiempo. Evelia, en esta misma temática de cómo se forman los historiadores, que siempre, pues ahorita creo que es un tema central por lo que nosotros estamos comentando, estamos y debemos estar en sintonía con las corrientes internacionales en cómo pensamos a nuestros jóvenes historiadores. Bueno, yo creo que estamos en sintonía porque no es una frase nada más lo de que estamos en un mundo globalizado. O sea, creo que estamos en sintonía porque corren todo tipo de propuestas respecto a qué preguntar sobre el pasado, cómo preguntar, pero eso, digamos que, como dije hace un rato, tiene sus pros y sus contras. O sea, creo que hay en medio de esta exuberancia de trabajo histórico, en medio de esta llamada de atención a que los jóvenes con sus ideas nuevas, con sus preguntas nuevas, son los que están abriendo caminos, que están inclusive descubriendo fuentes, no todas ellas textuales y documentales, sino que, como alguien diría, el texto está en todas partes, yo tengo mis reservas, pero en fin, o sea, hay texto en la imagen, hay texto en las cosas, digamos que la realidad está por ser observada, históricamente observada, y entonces en eso hay un intercambio de comunicación muy rico que necesariamente lleva a poder tener diálogo con especialistas de casi cualquier parte del mundo, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, algunas veces a perder un poco de piso de en dónde y para qué hacemos la historia. En dónde y para qué hacemos la historia. Yo creo que, creo allí sí con Collingwood, con uno de los autores de cabecera de muchos años, que la historia es un asunto de autoconocimiento, que los hombres vamos a la historia porque tenemos que saber cómo han sido los hombres de otro tiempo y que en la medida en que conocemos la realidad de hombres de otro tiempo, tenemos una mejor ubicación en el mundo, sabemos bien en dónde estamos. Y una cosa es decir que estamos en un mundo globalizado y otra es también decir que estamos en un país, en un territorio con unos problemas complejos, difíciles, y entonces ahí es en donde preguntamos por qué tenemos reparos frente a una historia como que podemos denominar oficial, o qué es lo que estamos procurando en nuestros estudiantes para que se desprendan de ciertos, digamos que de ciertos esquemas de la historia y se abran a otros. Yo creo que los alumnos que llegan a historia con una vocación a veces muy firme, a veces no tanto, la primera sorpresa que se llevan es la de que las verdades pueden ser distintas y la de que ellos tienen la responsabilidad de construir verdades sobre la historia y que las deben construir a partir de aquello que más les inquieta
de aquello que están dispuestos a indagar hasta sus últimas consecuencias, pero también creo que nos falta, o que ese es un elemento, un ingrediente que está siendo, que es necesario tomar en consideración, que esa responsabilidad de cómo averiguar su verdad, la verdad que pueden ofrecer, es una responsabilidad que tienen que saber que tiene consecuencias, que tiene que desembocar en un mundo social que está carente, por ejemplo, de muchos valores, que hace falta una conciencia de qué queremos de este mundo y que cada quien en la parte que le toca puede tener un aprendizaje, por mínimo que sea. O sea, no puede estar la historia a expensas de la curiosidad de cualquier cosa. Tiene que estar entre la curiosidad, la honestidad en el trabajo y también el deber cumplido de este conocimiento se explora para algo. Y yo creo que esa es una de las misiones que tendríamos en la formación de los estudiantes. Hace ya muchos años que está institucionalizado el estudio de la historia en nuestro país, más de un siglo que lo está en otras partes del mundo, de Europa y de Estados Unidos en particular, pero digamos que el hecho de que esté institucionalizado puede en un momento dado llevar a privilegiar el campo de las metodologías, como decía hace un momento Ilan. Puede ser que cada especialidad haya desarrollado la suya. O sea, podemos llegar a un barroquismo del trabajo de la historia, a un exceso de conocimiento puntual, a un afán también de descomponer el esquema. Y también habría que decir que el tema de la historia oficial es todo un tema. O sea, cumplió una función, tiene una razón de ser. O sea, la historia de la historia de cómo se ha escrito la historia, lo que denominamos también historiografía, esta escritura de la historia, tiene una razón de ser y el siglo XIX y el siglo XX pudieron contar con ella para ciertos fines. Puede haber, digamos que el tiempo cambia, cambia las personas, cambia las expectativas y entonces las necesidades hoy son otras, pero no están tan distantes de algunas como las que tuvo Justo Sierra, la de infundir en el ánimo de los niños y de los jóvenes valores, de buscar, digamos, que aquello que pueda tener repercusión en cómo hacer el mundo. Recuerdo que en alguna mesa de trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, algún día tuve la ocurrencia de decir, bueno, sí hay que investigar todo de la historia, pero también hay que investigar y pensar que se investiga, como dicen las medicinas, los medicamentos, cuanto baste para vivir la vida de una manera mejor. Entonces, esa yo creo que es una determinación que tendría que guiarnos en el trabajo de la formación de los estudiantes. Saber que no solo se trata de comprar un buen producto, porque como cualquier otra disciplina estamos en un mercado de trabajo, nos etiquetamos y tenemos especialidades y parece que compramos la última, la de vanguardia, la que nos puede llevar a los congresos de última hora. Y sin embargo, bueno, tenemos una sociedad que está necesitando también de la historia. ¿Cómo está necesitando de ella? No en el esquema de la historia oficial, que insisto, tiene su propia historia, sino en el esquema de una responsabilidad también social respecto a lo que se produce en el conocimiento histórico. Entonces, por ahí iría yo. Y este es uno de los grandes temas que está en el centro, pues, de todas estas instituciones dedicadas a la formación de los historiadores. Y sobre todo cuando nos encontramos cosas bastante contrastantes. Por ejemplo, bueno, la disponibilidad de los documentos en los archivos cada vez es mayor, aunque nunca nos dejará totalmente satisfechos. El tema de la digitalización de algunos materiales ayuda mucho, pero no resuelve este problema de fondo, ni todo los medios de comunicación, estos sistemas que ahora tenemos para difundir la historia, no resuelve este problema de fondo de la conceptualización de la historia, que Belia lo enuncia con mucha claridad y que en muchas ocasiones nos preguntan nuestros alumnos, es decir, ¿esto para qué? Obviamente hay una vocación, hay un interés, hay un placer, hay un gusto. Esto que muchos historiadores han dicho, sí, o sea, el interés que suscita el pasado, pues es algo que cautiva a cualquiera. Y muchos de nosotros que hemos dado charlas, conferencias, participado en muchos tipos de eventos, estamos conscientes de que hay una apetencia social hacia la historia, o sea, que no solamente es un gusto que podemos tener o una necesidad, sino que hay un interés de fondo que cuando empezamos a hablar de una historia mucho más humana, mucho más digerible, mucho más clara, inmediatamente hay una conexión muy interesante con quien esté escuchando estos temas. Por otra parte, me parece también que este fenómeno de poder entender al otro, que es algo que se refleja tanto en la historia, pues estaría en el eje de muchos de los problemas sociales de nuestro tiempo.
nada más quería abundar un poquito en esto, exactamente en lo que Ilan y Evelia decía, en el sentido de que no hay una verdad, sino hay varias, o se construyen varias, o para no ser tan tajantes con la verdad, sino varias interpretaciones. Yo creo que el hecho de que hoy se esté fomentando eso, ya desde la facultad, ya desde los institutos, con mucha más claridad, también nos va a llevar a una sociedad mucho más tolerante, porque también el hecho de que nos hubieran vendido una sola verdad histórica, y hay que decirlo también para el público, todas las sociedades tienen su historia oficial, digo, no, excesos los soviéticos, por ejemplo, pero Estados Unidos tiene su historia oficial, pero tiene 10 otros estudios distintos de distintas corrientes que te interpretan los acontecimientos. El problema aquí es que sí jugamos con una sola verdad durante mucho tiempo y creo que ahí también es donde se refleja los fenómenos de polarización social que hemos vivido, por ejemplo, en el 2006. Es decir, yo no me imagino en una campaña electoral en Estados Unidos al candidato de un partido defendiendo a Ulysses Grant frente al candidato del otro partido defendiendo al general Lee. Y aquí la historia se convirtió en bandera política del presente, que es algo total y absolutamente inusitado y hasta absurdo. Es decir, rescatar a Juárez, y por ahí decían que Juárez hoy sería panista. No, Juárez sería del PRD. A ver, momento, la historia ya pasó, sí hay que tomar quizás las ideas, los principios, estos procesos históricos, ideológicos que han ido formando a la nación, que es lo que tendría que hoy recuperarse. Pero ya estos personajes que están 2 metros bajo tierra, que ni polvo han de ser ya, prácticamente, ¿para qué volverlos a traer a la realidad? Entonces yo creo que en ese sentido, esta posibilidad de abrir el abanico de interpretaciones y reconocerlo como estudiantes o como sociedad, de que no hay una verdad única y menos en la historia, creo que eso también facilitaría o fomentaría la posibilidad de que pensáramos con mucho más tolerancia, que es algo que no es muy común en una sociedad como la nuestra hoy, ¿no? Y que tendríamos, a través de la historia, tendríamos de veras que estimular, porque este es un punto de referencia muy interesante, porque finalmente la historia ha jugado un papel muy fundamental en todos los procesos políticos del país. Entonces, creo que en este sentido, la imagen que se va formando del pasado, pues está en el eje de muchas de las propuestas hacia adelante. Ahora, tal vez nada más ahondando en esto y en el tema del maniqueísmo y de la pregunta de historia para qué, yo creo que una de las asignaturas básicas en la enseñanza de la historia es el enorme esfuerzo de rescatar la historia nuestra, a la escritura de la historia mexicana, de la subordinación a la que se le ha sometido a la política durante pues ya casi un siglo, ¿verdad? No quiero entrar en el siglo XIX, porque ese es otro nos pelearíamos porque no es para tanto. No es para Empezando por así, no es para tanto. Yo creo que... Bueno, que hay... es decir, pues, sí, está bien la discusión. Es decir, pero yo creo que sí hay, sobre todo, es decir, los usos de la historia que produjo el Estado mexicano, ese Estado pues, básicamente autoritario, dotado de la idea de que tenía una verdad única reflejada en los libros de texto, por ahí. Sí, es toda una manera de fijar la idea de la memoria histórica. Es decir, la manera en cómo la historia ha devenido una entidad pública en nuestro país ha sido muchas veces por el hecho que la historia ha sido puesta al servicio de la legitimación política directamente. La manera en cómo la historia ha devenido una entidad pública en nuestro país ha sido muchas veces por el hecho que la historia ha sido puesta al servicio de la legitimación política directamente. Y eso produce un tipo de historia muy especial, precisamente un tipo de historia que cree que puede manejarse casi como si fuera una mercancía electoral. Entre otras cosas, por el enorme impacto que produjo la producción dentro de nuestra mentalidad de lo que es el imaginario histórico. Es decir, somos una sociedad que le importa muchísimo la historia. Esa es la verdad. Y cualquiera de sus referentes se vuelve muy sensible. Entonces, una cosa es que, digamos, el pensamiento propio de la academia, que es un pensamiento inicialmente de los académicos, se convierte en un pensamiento público. Y ese sí es una de las grandes tareas del historiador, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Deleuze cuando dice que el idiota es aquel que cree que el pensamiento se acaba en el pensamiento privado. Es decir, el pensamiento
sobre todo el de la academia, tiene que tener un momento donde sale de ahí y se convierte en la conversación de una sociedad consigo misma sobre el pasado, ¿verdad? Ese Eso es es el una reto. cosa. Y esa es la función del historiador. Pero sí hay que decir que muchos de nuestros colegas, ¿verdad? Durante el siglo XX, pasaron exactamente al otro extremo, es decir, de convertir a la historia en una legitimación de discursos políticos, dramas políticos, filosofías políticas, más allá de lo que hace la política con la historia, que es algo que no depende de nosotros mismos y que debe ser interpretado. Ahora, lo segundo es, yo creo que este proceso, digamos, de desanclaje de la historia, es decir, convertir a la historia en una reflexión sobre la política, no en su acompañante, sino en darle toda su autonomía, pasa por la idea del concepto del otro que decías, Gloria. Sí, lo que yo he visto de cambio central en la formación del historiador moderno es que el pasado es lentamente considerado como el mundo del otro, como un país extranjero. Eso por lo menos a mí me pasó en mi formación. Yo vi ese cambio. Si la idea de que la gente del siglo XIX, la gente del siglo XVIII, son totalmente distintos a nosotros, habitan otro mundo, un mundo cuya relación con el presente es extraordinariamente compleja y pasa por el reconocimiento de su otredad, ¿verdad? Es decir, la idea, por ejemplo, de que para entender a Hidalgo no solo debemos entrar en las múltiples interpretaciones, sino debemos partir en la idea de que todos aquellos que produjeron las mitologías que nos dominan vivieron esencialmente en un mundo que a nosotros, por lo menos, nos es desconocido. Y los historiadores tenemos que entrar a revelarlo. Esta idea de que el pasado es muy distinto al presente, ¿verdad? Esa conciencia es radical, sobre todo en la sociedad, para establecer una nueva relación entre historia y política, sobre todo en nuestra mentalidad. Muy bien, Evelia. Bueno, yo quería nada más insistir en que así como la historia oficial tiene su historia, no creo que debamos polarizar tanto la idea de que los académicos han hecho más o menos su trabajo y que el Estado ha dominado el trabajo de los académicos. Creo que es una cuestión mucho más compleja y que habría, por ejemplo, uno de los asuntos que habría que tocar es el de el desarrollo de la disciplina misma, hacia dónde ha conducido el trabajo de la historia. Porque más allá de si son los tiempos de la democracia, les tenemos que poner fecha a los tiempos de la democracia, si es que queremos, pero en el siglo XX hubo también divulgación de la historia, hubo, digamos que algún tipo de divulgación de la historia, o sea, nada es tan reciente como pareciera que estamos mostrando, hay, digamos que es una gestación larga. Y en el siglo XX la disciplina histórica tocó muchas puertas de muchísimos temas, o sea, empezó esto que hoy se ve como florecer en extremo, empezó hace ya mucho tiempo. El tema de, digamos que, del no a la verdad única o a una sola verdad, también tenemos muchos años, muchas décadas formándonos en esa idea. Y creo que está el reto, más bien, el reto es saber qué hacer con esa especialidad, con esa verdad que queremos construir frente a una sociedad que, yo insisto, está exigiendo una historia que tenga también, que sirva de plataforma para ir hacia un punto un poco más claro de tolerancia, hacia un punto de encuentro con un pasado que puede ser distinto, pero que, así como hay historia de todo, también tendríamos que pensar que hay historia para todos y que no podemos pensar en que hay que romper todos los esquemas porque hay distintas edades, hay consumidores de la historia de distintas naturalezas y se necesita pensar en que esa labor de divulgación tiene que tomar en cuenta a esos, digamos que receptores de historia que son distintos. No tenemos que decir nosotros cuál es la historia que tienen que conocer, sino que tiene que ser diversa la forma de plantear el conocimiento para otros. Y creo que eso es algo que se nos olvida y que afortunadamente en los espacios de la academia se ha cobrado cada vez más conciencia de que la historia no solamente es una labor de investigación, así muy seria, muy, muy dura, muy exigente, que es una responsabilidad de interpretación, sino que cada vez es más sensible la gente, que hay que prepararse para divulgarla. Hay que prepararse para saber qué decir y a quiénes. Y en eso estamos. Nada más una cosa, anclando en esto de historia, para que yo creo que la historia es el gran laboratorio de la formación de una conciencia tolerante y plural. Es decir, puede ser realmente el sitio que aporte realmente a crear un territorio para la producción de un nuevo ciudadano, pues. Un ciudadano
que ve las cosas de manera distinta, que es lo importante. Lo importante es cómo se ve la sociedad, cómo cada individuo, nosotros que somos tantos millones, si la ve como una entidad plural, con la posibilidad de tolerancia, de diversas verdades con B chicas, que tienen que ser argumentadas, confrontadas, discutidas, que nunca va a haber un acuerdo final, etc. La historia es un sitio extraordinario para formar ese tipo de percepción. Y yo creo que ese debería ser uno de los centros en la formación, claro. Pues estos temas de una gran riqueza nos darían para seguir conversando mucho tiempo. Por lo pronto, les agradecemos su colaboración. Creo que los puntos que han tocado son fundamentales, invitan a la reflexión, una reflexión que cabe muy bien en este Discutamos México por todo lo que nosotros hemos conversado aquí. Y efectivamente nos encontramos en un momento de auge de la historia, en un momento de auge de la reflexión y en una necesidad vital, social, de mirar las cosas de una manera más abierta, con mucho mayor posibilidad de interacción entre los ciudadanos. Y quizá, bueno, otra vez para citar a Edmundo Gorman, una historia en la que, en paz consigo misma, ¿no? Que integre todas estas etapas, que integre todas estas miradas, pero que finalmente nos va a ir dando las claves para comprender procesos de una gran complejidad. Porque creo que es este otro punto que, aunque no lo tocamos, está presente en muchísimas investigaciones, por ejemplo, de historiadores extranjeros. No solamente nosotros que tenemos que explicar estos procesos. Alguna ocasión decía Frederick Katz que le entusiasmaba muchísimo la historia mexicana, entre otras razones, porque cuando ya creía que había entendido algo, aparecía otro elemento que lo llevaba a pensar y a reflexionar mucho más. Pues de verdad les agradecemos muchísimo. Estoy segura de que esta charla será de interés para nuestro público que está en esta tónica de discutir México. Mil gracias, Ilan, por tu participación. Mil gracias, Evelia. Mil gracias, Alejandro. Ha sido un placer compartir con ustedes todas estas reflexiones. Gracias. Probablemente una de las características de la música mexicana en la época colonial y obviamente en la época contemporánea, en el siglo XX, es esa voluntad o esa de cosmopolitanismo, de contemporaneidad. En diferentes épocas de la música mexicana uno se acerca más hacia la música italiana. Hubieron muchos compositores españoles o portugueses que vinieron a América, pero la obra, el legado que nos han dejado, forma parte de nuestra tradición. Después, ya hacia finales del siglo XX, hay toda una generación de compositores de la cual ustedes forman parte, que están completamente en la vanguardia internacional.